Aria. Después de encaramarse a la rama más alta, Aria alzó a ver las chimeneas que sobresalían entre los árboles. Los tejados de paja se amontonaban a lo largo de la orilla del lago y del arroyuelo que desembocaba en él, y un muelle de madera que adentraba en el agua junto a un edificio bajo y alargado con tejado de pizarra. Se asomó un poco más, hasta que la rama empezó a encumbarse bajo su peso. En el muelle no había botes amarrados, pero alcanzó a ver tenues zarcillos de humo que salían por algunas de las chimeneas, así como parte de un carromato oculto tras un establo. Ahí hay alguien. Aria se mordió el labio. El resto de los lugares que habían visto estaban desiertos y arrasados, ya fueran granjas, aldeas, castillos, septos o graneros. Si podía arder, los Lannister lo habían quemado. Si podía morir, lo habían matado. Hasta habían prendido fuego a los bosques siempre que tuvieron ocasión, aunque las hojas eran todavía verdes y estaban húmedas tras las recientes lluvias, y los incendios no llegaron a extenderse. Si hubieran podido, habrían quemado el lago, llegó a decir Gendry. Arya sabía que tenía razón. La noche que escaparon, las llamas de la ciudad incendiada se reflejaron en el agua con tal brillo que parecía como si el lago estuviera ardiendo. Cuando por fin reunieron valor para regresar a las ruinas la noche siguiente, solo quedaban piedras ennegrecidas, los muros de algunas casas y cadáveres. En algunos puntos de las cenizas salían aún jirones de humo. Pastel Caliente les suplicó que no volvieran, y Lomi los llamó idiotas y les aseguró que Ser Amory los cogería y los mataría también a ellos. Pero cuando llegaron al fuerte, hacía tiempo que Lorch y sus hombres se habían marchado. Se encontraron las puertas derribadas, los muros parcialmente demolidos y el interior plagado de cadáveres. A Gendry le bastó un vistazo. «Los han matado a todos», dijo, y luego llegaron los perros, o los lobos. Lobos, perros, ¿qué más da? Aquí no hay nada que hacer. Pero Arya se negó a marcharse hasta que no encontraran a Yoren. Se dijo que a él no podían haberlo matado. Era demasiado duro y además se trataba de un hermano de la Guardia de la Noche. Se lo dijo a Gendry mientras buscaban entre los cadáveres. El hachazo que lo había matado le había hendido el cráneo en dos, pero la barba enmarañada era inconfundible, igual que las ropas remendadas, sucias y tan desteñidas que eran más grises que negras. Ser Amory Lorch había dedicado tan poco esfuerzo a enterrar los cadáveres de sus muertos como los de sus enemigos, y había 4 soldados Lannister caídos cerca de Yoren. Arya se preguntó cuántos hombres habían hecho falta para acabar con él. Me iba a llevar a casa, pensó mientras cavaba una tumba para el anciano. Había demasiados muertos para enterrarlos a todos, pero insistió en que al menos Yoren debía reposar con dignidad. Me iba a llevar sana y salva a Invernalia, me lo prometió. Una parte de ella quería llorar, la otra quería patear el cadáver. Fue Gendry quien se acordó del torreón señorial y de los 3 que Yoren había enviado a defenderlo. También había sido atacado, pero la torre redonda no tenía más que una entrada a la altura del segundo piso, a la que se llegaba por una escalera de mano. Cuando la recogieron desde adentro, los hombres de Ser Amory no pudieron acceder. Los Lannister amontonaron leña en torno a la base de la torre para prenderle fuego, pero la piedra no ardía, y Lorch no tenía paciencia para rendirlos por hambre. Kojak abrió la puerta ante los gritos de Gendry y cuando Kurks dijo que sería más seguro seguir hacia el norte en vez de volver atrás, Arya se aferró a aquella esperanza. Aún podría volver a Invernalia. Aquella aldea no era Invernalia, pero los techos de paja eran una promesa de calor y refugio, tal vez incluso de comida, si tenían valor para acercarse. A menos que Lorch esté ahí. Tenía caballos, puede moverse más deprisa que nosotros. Vigiló desde el árbol largo rato, con esperanza de ver algo más, un hombre, un caballo, un estandarte, cualquier cosa que le diera una pista. En varias ocasiones detectó movimientos, pero los edificios estaban tan distantes que no había manera de asegurarse. Una vez oyó claramente el relincho de un caballo. Había muchos pájaros revoloteando, sobre todo cuervos. La distancia los hacía parecer pequeños como moscas mientras dibujaban círculos y volaban sobre los tejados de paja. Al este, el ojo de dioses era una hoja de azul martillado por el sol que llenaba la mitad del mundo. Algunos días, mientras avanzaban despacio por la orilla cenagosa, Gendry no quería ni oír hablar de caminos, y hasta Pastel Caliente y Lomi lo veían lógico.
Arya sentía como si el lago le estuviera llamando. Habría querido sumergirse en aquellas plácidas aguas azules, volver a sentirse limpia, nadar, chapotear, tenderse al sol, pero no se atrevía a quitarse la ropa cerca de los demás, ni siquiera para lavarla. Al atardecer solía sentarse en una roca y meter los pies en el agua fresca. Había terminado por tirar sus zapatos, rotos y medio podridos. Al principio le resultó difícil caminar descalza, pero las ampollas se reventaron, los cortes se curaron y la planta de sus pies se hizo dura como el cuero. Era agradable sentir el barro entre los dedos, así como la tierra bajo los pies cuando caminaba. Desde allí arriba alcanzaba a ver un islote boscoso al noreste. Estaba a unos 30 metros de la orilla. 3 cisnes negros se deslizaban sobre las aguas tan serenos. Nadie les había explicado que estaban en guerra, y a ellos no les importaba que las ciudades ardieran y los hombres murieran. Los contempló con anhelo. Parte de ella quería ser un cisne, la otra parte quería comerse a los cisnes. Había desayunado unas bellotas machacadas y un puñado de insectos. Los insectos no estaban tan mal, una vez que uno se acostumbraba. Los gusanos eran peores, pero no tan malos como el dolor en el vientre tras varios días sin comer. Encontrar insectos era sencillo, no había más que dar la vuelta a una piedra. Arya se había comido un bicho una vez cuando era pequeña para hacer chillar a Sansa, de manera que no le dio miedo comerse otro. A Comadreja tampoco le dio miedo, pero Pastel Caliente vomitó el escarabajo que intentó tragarse, y Lomi y Gendry ni siquiera lo intentaron. El día anterior, Gendry había cogido una rana y la compartió con Lomi, y pocos días antes Pastel Caliente encontró zarzamoras y limpió el arbusto, pero sobre todo habían subsistido a base de agua y de bellotas. Corks les había enseñado a machacar las bellotas con una piedra para hacer una especie de pasta. Tenía un sabor repugnante. Ojalá no hubiera muerto el cazador furtivo. Sabía más que todo el resto juntos acerca de los bosques, pero recibió un flechazo en un hombro mientras metía en la escalera de mano en el torreón. Tarver le tapó la herida con barro y musgo del lago, y durante un par de días Corks aseguraba que la herida no era nada, aunque se le estaba poniendo negra la carne de la garganta y le habían salido verdugones de color rojo rabioso en la mandíbula y en el pecho. Una mañana no tuvo fuerzas para levantarse, y a la siguiente ya estaba muerto. Lo enterraron bajo un montón de piedras, y Kujak se quedó con su espada y con el cuerno de caza, mientras que Tarver se apoderó del arco, las botas y el cuchillo. Se lo llevaron todo cuando se marcharon. Al principio, los demás pensaron que habían ido a cazar, que no tardarían en volver con comida para todos, pero aguardaron y aguardaron hasta que Gendry ordenó que se pusieran en marcha. Seguramente Tarver y Kojak pensaron que tendrían más posibilidades de sobrevivir si no cargaban con una manada de huérfanos. Quizá fuera cierto, pero eso no hacía que Arya los detestara menos, por abandonarlos de aquella manera. Al pie del árbol, Pastel Caliente ladró con un perro. Corks les había dicho que utilizaran sonidos de animales para comunicarse entre ellos. Les dijo que era un viejo truco de los cazadores furtivos, pero murió antes de enseñarles a hacerlos bien. Las imitaciones de pájaros de Pastel Caliente eran horrorosas. Su perro era mejor, pero no mucho. Arya saltó de la rama alta a otra más baja, extendiendo las manos para mantener el equilibrio. Una danzarina del agua nunca se cae. Ligera, aferrándose a la rama con los dedos de los pies, caminó 1 metro y saltó hacia una rama más grande que había abajo. Luego se fue dando impulso con las manos hasta llegar al tronco. Descendió muy deprisa, saltó cuando estaba a medio metro del suelo y cayó rodando. Has estado allí arriba un buen rato. Gendry le tendió una mano para ayudarla a levantarse. ¿Qué has visto? Una aldea de pescadores, muy pequeña, en la orilla, más allá al norte. Conté 26 tejados de paja y uno de pizarra. Vi parte de un carromato. Allí hay gente. Al oír su voz, Comadreja salió arrastrándose de entre los arbustos. Lomi le había puesto aquel nombre porque decía que parecía una comadreja. No era cierto, pero no podían seguir llamando a la niña llorona, ya que al fin había dejado de llorar. Tenía la boca sucia. Arya se temió que hubiera vuelto a comer barro. ¿Has visto a alguien?, preguntó Gendry.
Lo que he visto sobre todo son tejados, reconoció Aria, pero de algunas chimeneas salía humo, y he oído un relincho de caballo. Comadreja se aferró a una de sus piernas con fuerza. Ahora le daba por hacer eso. Si hay gente, hay comida, dijo Pastel Caliente en voz demasiado alta. Gendry no paraba de decirle que tenía que hablar más bajo, pero no servía de nada. Puede que nos den un poco, y puede que nos maten, dijo Gendry. No si nos rendimos, sugirió Pastel Caliente. Hablas como Lomi. Lomi Manos Verdes estaba sentado entre dos raíces gruesas, al pie de un roble. Una lanza le había atravesado la pantorrilla izquierda la noche de la batalla. Al principio pudo caminar a la pata coja, apoyándose en Gendry, pero ya no podía hacer ni eso. Habían cortado ramas de árboles para hacerle una camilla, pero de aquella manera su avance era mucho más lento, y cada vez que sacudían la camilla lanzaba gemidos. Tenemos que rendirnos, dijo. Eso es lo que debió hacer Yoren. Debió abrir la puerta como le ordenaron. Arya estaba harta de oír decir a Lomi que Yoren debería haberse rendido. Era de lo único que hablaba mientras lo llevaban en la camilla. De eso, de su pierna y de su estómago vacío. Pastel Caliente asintió. Le dijeron a Yoren que abriera las puertas. Le dijeron que era en nombre del rey. Si te dicen una cosa en nombre del rey, tienes que obedecer. Todo fue por culpa de ese viejo asqueroso. Si se hubiera rendido, nos habrían dejado en paz. Los caballeros y los señores se toman prisioneros unos a otros y pagan rescates, dijo Gendry con el ceño fruncido. Pero no les importa si la gente como nosotros nos rendimos o no. Se volvió hacia Arya. ¿Qué más has visto? Es una aldea de pescadores, dijo Pastel Caliente, seguro que nos venden pescado. El lago estaba lleno de peces, pero no tenían con qué atraparlos. Arya había intentado cogerlos con las manos, como había visto hacer a Kos, pero los peces eran más rápidos que las palomas y el agua le engañaba la vista. No sé si nos venderán pescado. Arya revolvió el pelo enredado de Comadreja y pensó que lo mejor sería contárselo. Hay muchos cuervos junto al agua. Debe de haber algo muerto. Pescado. El agua lo habrá echado a la orilla, dijo Pastel Caliente. Si los cuervos se lo pueden comer, nosotros también. Podríamos cazar unos cuantos cuervos y comérnoslos, dijo Lomi. Podríamos hacer una hoguera y asarlos como pollos. Cuando Gendry fruncía el ceño tenía un aspecto fiero. Le había crecido la barba, espesa y negra como el brezo. He dicho que nada de fuegos. Lomi tiene hambre, lloriqueó Pastel Caliente, y yo también. Todos tenemos hambre, dijo Arya. No, tú no. Lomi escupió hacia un lado. Come gusanos. Te dije que te buscaría gusanos para ti si querías. Arya sintió ganas de darle una patada en la herida. Si no fuera por lo de la pierna, replicó Lomi con cara de asco, iría a cazar unos cuantos jabalíes. ¿Unos cuantos jabalíes? Se burló ella. Para cazar jabalíes hacen falta lanzas especiales, caballos, perros y hombres que los hagan salir de sus guaridas. Su padre había cazado jabalíes en el bosque de los lobos con Robb y Jon. Una vez se llevó también a Bran, pero no a Arya, aunque ella era mayor. La septa Mordain le dijo que cazar jabalíes no era propio de una dama, y a su madre solo consiguió arrancarle la promesa de que, cuando cumpliera más años, podría tener un halcón. Ya había cumplido más años, pero si tuviera un halcón, se lo comería. ¿Qué sabrás tú de cazar jabalíes?, dijo Pastel Caliente. Más que tú. Cállense los dos. Gendry no estaba de humor para aquello. Tengo que pensar. Cuando pensaba, siempre ponía cara de sufrimiento, como si le doliera mucho. Tenemos que rendirnos, dijo Lomi. Te he dicho que te calles y que dejes eso de rendirnos. Ni siquiera sabemos quién hay ahí. Puede que podamos robar algo de comida. Si no fuera por lo de la pierna, Lomi podría robarla, dijo Pastel Caliente. En la ciudad era ladrón. Un ladrón muy malo, señaló Arya, o no lo habrían cogido. El ocaso será el mejor momento para entrar a escondidas. Gendry entrecerró los ojos y miró en dirección al sol. En cuanto oscurezca, iré a explorar. No, iré yo, dijo Arya. Tú eres muy escandaloso. Iremos los dos, dijo Gendry con firmeza. Debería ir Arry, dijo Lomi. Es más sigiloso que tú. He dicho que iremos los dos. ¿Y si no vuelves?
Pastel Caliente no puede llevarme él solo, lo sabes de sobra. Y hay lobos, dijo Pastel Caliente. Los oí anoche, cuando montaba guardia. Me pareció que estaban muy cerca. Aria también los había oído. Estaba dormida entre las ramas de un olmo, pero los aullidos la despertaron. Se había quedado sentada durante una hora entera, escuchando, aunque de cuando en cuando un escalofrío le recorría la columna. Y tú ni siquiera nos dejas encender un fuego para espantarlos, se quejó Pastel Caliente. No, está bien, nos abandonas a los lobos. Nadie los abandona, replicó Gendry asqueado. Si vienen lobos, Lomi tiene su lanza y tú estarás con él. Solo vamos a echar un vistazo, nada más. Volveremos. Sean quienes sean, deberían rendirse, gimoteó Lomi. Necesito alguna poción para la pierna, me duele mucho. Si vemos alguna poción para piernas te la traeremos, dijo Gendry. Vamos, Harry. Quiero acercarme antes de que el sol se ponga. Pastel Caliente, quédate con Comadreja. No quiero que nos siga. La última vez me dio una patada. Yo sí que te daré una patada si no la vigilas bien. Sin aguardar respuesta, Gendry se puso el yelmo de acero y echó a andar. Arya tuvo que correr para mantenerle el paso. Gendry le llevaba 5 años, medía 30 centímetros más y caminaba a zancadas largas. Durante un rato no dijo nada. Se limitó a caminar entre los árboles con un gesto de enfado en el rostro. Hacía demasiado ruido, pero al final se detuvo. Creo que Lomi va a morir, dijo. Arya no se sorprendió. Corks había muerto a causa de la herida y era mucho más fuerte que Lomi. Cuando le tocaba a ella ayudar a llevar la camilla, notaba que tenía la piel muy caliente y que de su pierna salía un hedor repugnante. A lo mejor si encontráramos a un maestre. Los maestres solo están en los castillos. Gendry se agachó para esquivar una rama baja, y aunque encontráramos uno no se mancharía las manos con alguien como Lomi. Eso no es cierto. El maestro Luwin ayudaría a cualquiera que lo necesitase, estaba segura. Va a morir, y cuanto antes muera, mejor para los demás. Deberíamos dejarlo, como dice él. Si los heridos fuéramos tú o yo, él nos abandonaría. Bien, lo sabes. Bajaron por una vertiente abrupta de una hondonada y subieron por la otra, ayudándose de las raíces para trepar. Estoy harto de llevarlo y estoy harto de oírle hablar de rendición. Si pudiera ponerse en pie, le saltaría los dientes a puñetazos. Lomi no sirve de nada a nadie, y la niña llorona tampoco. Deja en paz a Comadreja, lo que le pasa es que tiene miedo y hambre, nada más. Miró hacia atrás, pero para variar la niña no la seguía. Pastel Caliente la debía de haber agarrado, tal como le dijo Gendry. No sirve de nada, repitió Gendry testarudo. Ella, Pastel Caliente y Lomi lo único que hacen es retrasarnos, y al final conseguirán que nos maten. De todo el grupo, solo tú vales para algo, y eso que eres una chica. Arya se quedó clavada en el sitio. No soy una chica. Claro que lo eres. ¿Qué pasa? ¿Crees que soy tan idiota como los demás? No, eres más idiota. En la Guardia de la Noche no hay chicas, lo sabe todo el mundo. Es verdad. No sé por qué Joren te llevaba, pero alguna razón tendría. Eres una chica. Mentira. Entonces, sácate la pincha y ponte a mear. A ver, venga. No tengo ganas de hacer pis, pero podría si quisiera. Mentirosa. No te puedes sacar la pincha porque no tienes. No me había fijado al principio cuando éramos 30, pero siempre te metes en el bosque para mear. Pastel Caliente no hace eso ni yo. Si no eres una chica, debes ser un eunuco. Eunuco lo serás tú. Bien sabes que no. Gendry sonrió. ¿Quieres que me saque la pincha para demostrarlo? No tengo nada que ocultar. Sí que ocultas algo, barbotó Arya, buscando a la desesperada evitar el tema de que la pincha que no tenía. Esas capas doradas que nos detuvieron en la posada te buscaban a ti, y no quieres decirnos por qué motivo. Ojalá lo supieran. Joren sí que lo sabía, creo, pero no me lo dijo. Por cierto, ¿por qué creíste que te buscaban a ti? Arya se mordió el labio. Recordó lo que le había dicho Joren el día que le cortó el pelo. De este grupo, la mitad te entregarían a la reina en menos de lo que se tarda en escupir, a cambio del indulto y tal vez unas monedas de plata. La otra mitad haría lo mismo, solo que antes te violaría. El único diferente era Gendry. La reina también lo buscaba a él. Te lo cuento si tú me cuentas lo tuyo, dijo con cautela. Ojalá lo supiera, Harry. ¿Te llamas Harry de verdad o tienes nombre de chica? Arya contempló las raíces nudosas que había en sus pies. Sabía que se había acabado la hora de fingir.
Gendry lo sabía todo, y ella no llevaba en los pantalones lo que necesitaba para convencerlo. Podía desenfundar a Aguja y matarlo allí mismo o confiar en él. No estaba segura de poder matarlo, aunque quisiera. Él también tenía una espada y era mucho más fuerte. Lo único que le quedaba era la verdad. Lomi y Pastel Caliente no deben enterarse, dijo. No lo sabrán por mí, juró Gendry. Arya alzó la vista y clavó los ojos en los suyos. Me llamo Arya, de la casa Stark. ¿De la casa? Tardó un momento en comprender. La mano del rey se llamaba Stark. Lo mataron por traidor. Nunca fue un traidor. Era mi padre. Así que por esa razón tú creíste. Gendry tenía los ojos muy abiertos. Joren iba a llevarme a casa, explicó Arya después de asentir. A Invernalia. Sí, si eres de noble cuna, entonces serás una dama. Arya se contempló las ropas andrajosas y los pies descalzos, llenos de callos y heridas. Se fijó en la suciedad que tenía bajo las uñas y en las costras de los codos y los arañazos de las manos. La septa Mordain no me conocería, seguro. A lo mejor Sansa sí, pero fingiría no verme. Mi madre es una dama, y mi hermana también, pero yo nunca lo he sido. Sí lo has sido. Eras hija de un señor y vivías en un castillo, ¿no? Y tú, ay, por los dioses, nunca me... De repente Gendry parecía inseguro, casi asustado. No debí decir todo eso de las pinchas, y he estado meando delante de ti, digo de vos. Te ruego vuestro perdón, mi señora. Para ya, bufó Arya. ¿Se estaba burlando de ella? Sé comportarme, mi señora, siguió Gendry, testarudo como siempre. Cuando entraba una chica noble en el taller con sus padres, mi maestro me enseñó a hincar una rodilla en tierra, a hablar solo si me hablaban y a llamarla mi señora. Si empiezas a llamarme mi señora, hasta Pastel Caliente se va a dar cuenta, y más vale que sigas meando como hasta ahora. Como mi señora ordene. Arya le dio un empujón en el pecho con las dos manos. Gendry tropezó con una piedra y cayó sentado. Pero, ¿qué clase de hija de noble eres tú? Rió. De esta clase. Le dio una patada en el costado, pero con eso solo consiguió que se riera más. Ríete cuanto quieras. Yo voy a ver quién hay en ese pueblo. El sol ya se había puesto atrás los árboles. No tardaría mucho en anochecer. Por una vez fue Gendry quien tuvo que apresurarse para alcanzarla. ¿Hueles de eso? Le preguntó Arya. ¿Pescado podrido? Preguntó el muchacho después de olisquear el aire. Sabes muy bien que no es pescado. Más vale que tengamos cuidado. Yo iré por el oeste a ver si hay algún camino. Si viste un carromato, es que debe de haberlo. Tú ve por la playa. Si necesitas ayuda, ladra como un perro. ¡Qué tontería! Si necesito ayuda, gritaré ¡ayuda! Echó a correr, sin hacer ruido, con los pies descalzos sobre la hierba. Cuando se volvió para mirar por encima del hombro, vio que Gendry la seguía con la mirada y tenía cara de sufrimiento. Eso significaba que estaba pensando. Seguro que se está diciendo que no debería permitir que mi señora, fuera a robar comida. Arya sabía que se iba a comportar como una idiota en adelante. El olor se fue haciendo más fuerte a medida que se acercaba al pueblo. No era olor a pescado podrido, era un hedor más rancio, más nauseabundo. Arrugó la nariz. Cuando los árboles empezaron a escasear, fue deslizándose de arbusto en arbusto, silenciosa como una sombra. Cada pocos metros se detenía a escuchar. La tercera vez oyó ruido de caballos y también la voz de un hombre. El olor era cada vez peor. Huele a hombres muertos, eso es. Conocía ese olor. Era el que desprendían Joren y los demás. Al sur de la aldea crecía un denso zarzal. Cuando llegó junto a él, las largas sombras del ocaso empezaban a desaparecer y salían las primeras luciérnagas. Por encima del zarzal se veían los tejados de paja. Reptó por el suelo hasta encontrar un hueco y se deslizó por él, arrastrándose sobre el viento. Bien oculta hasta que vio de dónde procedía el olor. Junto a las tranquilas aguas del Ojo de Dioses se había alzado un largo patíbulo de madera verde, en el que estaban ahorcadas unas cosas que habían sido humanas, con los pies encadenados, mientras los cuervos picoteaban la carne y revoloteaban de cadáver en cadáver. Por cada cuervo había un centenar de moscas. Cuando el viento sopló procedente del lago, el cadáver más cercano pareció volverse hacia ella. Los cuervos le habían devorado la mayor parte del rostro, y la otra alimaña también se había ocupado de él, otra mucho más grande. Tenía desgarrado el pecho y la garganta, y del vientre abierto brotaban entrañas de un verde brillante y jurones de carne.
Le habían arrancado el brazo. Arya divisó los huesos mordidos y picoteados a pocos metros de distancia. No les quedaba nada de carne. Se obligó a fijarse en el siguiente hombre, luego en el siguiente y en el siguiente, sin dejar de repetirse que era dura como una piedra. Eran cadáveres, tan destrozados y podridos que tardó unos instantes en darse cuenta de que los habían desnudado antes de colgarlos. No parecían personas desnudas, en realidad casi no parecían personas. Los cuervos les habían devorado los ojos, a veces el rostro entero. Del sexto de la hilera solo quedaba una pierna, todavía sujeta por las cadenas, que se mecía con el viento. El miedo hiere más que las espadas. Los muertos no podían hacerle daño, pero quien los había matado, sí. Más allá del patíbulo, dos hombres con cota de malla se apoyaban en sus lanzas ante el edificio alargado que había junto al agua, el de tejado de pizarra. Habían clavado en el suelo lodoso un par de pérdigas largas, y de cada una colgaba un estandarte. Uno parecía rojo y el otro más claro, tal vez blanco o amarillo, pero colgaban inertes por la falta de viento y en la oscuridad del crepúsculo no podía estar segura de que el rojo fuera Escarlata Lannister. No me hace falta ver el león, ya veo a los muertos. ¿Quiénes pueden ser, sino Lannister? Entonces se oyó un grito. Los dos lanceros se volvieron y apareció un tercero empujando a un cautivo. Ya estaba demasiado oscuro para distinguir los rostros, pero el prisionero llevaba un brillante yelmo de acero, y al ver los cuernos, Arya supo que se trataba de Gendry. Idiota, idiota, idiota. Idiota, pensó. Si lo hubiera tenido al lado, le habría pegado otra patada. Los guardias hablaban en voz alta, pero estaba demasiado lejos para oír qué decían, y más aún con los graznidos y revoloteos de los cuervos. Uno de los lanceros le quitó el yelmo a Gendry y le hizo una pregunta, pero no debió de gustarle la respuesta porque lo golpeó en el rostro con una asta de la lanza y lo derribó. Él, que lo había capturado, le dio una patada, mientras que el segundo lancero se probaba el yelmo en forma de cabeza de toro. Por último, lo pusieron de pie y lo empujaron hacia el almacén. Cuando abrieron las pesadas puertas de madera, un niñito salió a toda velocidad, pero uno de los guardias lo agarró por el brazo y lo obligó a entrar de nuevo. A Arya le llegaron sonidos de sollozos procedentes del interior, pero luego un grito tan largo y lleno de dolor que tuvo que morderse los labios. Los guardias empujaron a Gendry al interior junto con el niño, y le atracaron las puertas. En aquel momento sopló una brisa procedente del lago, y los estandartes se agitaron y ondearon. El del asta más alta era como había temido, el león dorado. En el otro, 3 esbeltas formas negras corrían por un campo color amarillo mantequilla. Le pareció que eran perros. Arya había visto antes aquellos perros, pero ¿dónde? Aquello no importaba. Lo único importante era que habían cogido a Gendry. Tenía que sacarlo de allí, aunque fuera una cabezota y un imbécil. Se preguntó si los soldados sabrían que la reina lo estaba buscando. Uno de los guardias se quitó el yelmo y se puso el de Gendry. Arya se enfureció, pero sabía que no podía hacer nada más para impedirlo. Le pareció oír más gritos procedentes del almacén sin ventanas, amortiguados por los muros de piedra, pero no estaba segura. Permaneció allí el tiempo suficiente para ver el cambio de guardia, y luego mucho más. Los hombres iban y venían, llevaron a los caballos al arroyo para abrevarlos. Una partida de caza regresó del bosque. Llevaban un ciervo colgado de una pértiga. Los observó mientras lo limpiaban, le quitaban las entrañas y preparaban una hoguera al otro lado del arroyo. Y el olor de la carne asada se unió a la podredumbre de los cadáveres. El estómago vacío le rugía y estuvo a punto de vomitar. La perspectiva de la cena hizo que otros hombres salieran de las casas. Casi todos llevaban cotas de malla o petos de cuero. Cuando el ciervo estuvo bien asado, cortaron las mejores porciones y las llevaron a una de las casas. Arya pensó que durante la noche podría acercarse a Hurtadillas y liberar a Gendry, pero los guardias encendieron antorchas con las llamas de la hoguera. Un escudero llevó carne y pan a los 2 guardias que había ante el almacén, y más tarde se les unieron otros 2 hombres. Empezaron a pasarse un pellejo de vino de mano en mano. Cuando se lo terminaron, los otros se fueron, pero los 2 guardias del principio siguieron allí, apoyados en sus lanzas. Cuando por fin se decidió a salir de debajo del brezo para internarse en la oscuridad del bosque, Arya tenía las piernas y los brazos entumecidos, y la noche era cerrada,
excepto en los momentos en que los tímidos rayos de luna se filtraban entre las nubes. Silenciosa como una sombra, se dijo mientras avanzaba entre los árboles. No se atrevía a correr en aquella oscuridad, por miedo a tropezar con alguna raíz o a perderse. A su izquierda, el ojo de dioses lamía las orillas con olas sosegadas. A su derecha, la brisa susurraba entre las ramas y las hojas crujían y se mecían, y a lo lejos se oía el aullido de los lobos. Lomi y Pastel Caliente estuvieron a punto de cagarse de miedo cuando salió de entre los árboles justo detrás de ellos. «Silencio», les dijo al tiempo que rodeaba a Comadreja con un brazo, cuando la niñita corrió hacia ella. «Pensábamos que nos habían abandonado», dijo Pastel Caliente mirándola con los ojos muy abiertos. Tenía en la mano la espada corta, la que Lloren le había quitado a un Capa Dorada. «Tenía miedo de que fueras un lobo». «¿Dónde está el toro?», preguntó Lomi. «Lo han cogido», susurró Aria. «Tenemos que sacarlo de allí. Vas a tener que ayudarme, Pastel Caliente. Nos acercaremos a escondidas, mataremos a los guardias y luego yo abriré la puerta». Pastel Caliente y Lomi se miraron. «¿Cuántos son?». «No he podido contarlos», reconoció Aria. «Por lo menos 20, pero ante la puerta solo hay 2. «No podemos luchar contra 20. Pastel Caliente puso cara de estar a punto de llorar. «Solo tienes que luchar contra uno. Yo me encargo del otro. Sacamos a Gendre y nos largamos». «Deberíamos rendirnos», dijo Lomi. «Vamos allí y nos rendimos». Aria sacudió la cabeza testaruda. «Entonces, olvídate de Gendry, Arry», suplicó Lomi. «No saben que estamos aquí. Si nos escondemos, se irán. Sabes que se irán. No es culpa nuestra que cogieran a Gendry». «Vaya, qué salvaje», dijo el hombre entre risas. El golpe de su puño acorazado estuvo a punto de arrancarle la cabeza. Se quedó tendida en el suelo mientras hablaban de ella, pero no alcanzaba a entender lo que decían. Le zumbaban los oídos. Cuando trató de arrastrarse, la tierra se movió bajo ella. «Me han quitado aguja». La vergüenza era peor que el dolor, y eso que el dolor era mucho. Jon le había regalado aquella espada. Syrio le había enseñado a utilizarla. Por último, alguien la agarró por el justillo y le obligó a incorporarse hasta quedar de rodillas. Pastel Caliente también estaba de rodillas, ante el hombre más alto que Aria había visto jamás, un monstruo salido de las historias de la vieja Tata. No vio de dónde había salido aquel gigante. En su jubón amarillento descolorido se veían 3 perros negros a la carrera, y el rostro del hombre era tan duro como si lo hubieran tallado en piedra. De pronto, Aria recordó dónde había visto antes aquellos perros. La noche del torneo en Desembarco del Rey, todos los caballeros colgaron sus escudos en el exterior de sus pabellones. «Ese es el hermano del perro», le había dicho Sansa cuando pasaron junto a los perros negros sobre campo amarillo. «Es aún más alto que Hodor, ya lo verás. Lo llaman la montaña que cabalga». Aria agachó la cabeza, apenas consciente de que sucedía a su alrededor. Pastel Caliente se estaba rindiendo un poco más. «Nos guiarás hasta estos otros», dijo la montaña antes de alejarse. A continuación, le obligaron a caminar más allá de los muertos del patíbulo, mientras Pastel Caliente decía a sus captores que, si no le hacían daño, les prepararía pasteles y empanadas. Los acompañaban 4 hombres, uno con una antorcha, otro con una espada larga y los 2 restantes con lanzas. Lomi estaba donde lo habían dejado, al pie del roble. «Me rindo», gritó en cuanto los vio. Tiró a un lado la lanza y levantó las manos manchadas de verde por los viejos tintes. «Me rindo, por favor». El hombre de la antorcha buscó entre los árboles. «¿Tú eres del último?». El panadero dijo que había también una niña. Salió corriendo cuando los oyó llegar, dijo Lomi. «Hacías mucho ruido». «Corre, comadreja», pensó Aria. «Corre mucho, vete lejos, no vuelvas jamás. Dinos dónde está ese hijo de puta de Dondarrion y te ganarás una comida caliente». «¿Quién?», preguntó Lomi desconcertado. «Ya te lo decía yo, estos no saben más que las zorras de la aldea. Joder, qué pérdida de tiempo». «¿Te pasa algo en la pierna, muchacho?», preguntó uno de los lanceros acercándose a Lomi. «Estoy herido». «¿Puedes caminar?». El hombre parecía preocupado. «No», dijo Lomi, «tienes que llevarme». «¿De verdad?». Levantó la lanza como quien no quiere la cosa y atravesó el cuello del muchacho. Lomi ni siquiera tuvo tiempo de rendirse de nuevo. Se estremeció una vez y murió. Cuando el hombre sacó la lanza, la sangre brotó en su surtidor oscuro. «Que lo llevemos», dice, murmuró con una risita. Tyrion.
Le habían advertido que se vistiera con prendas de abrigo. Tyrion Lannister obedeció. Llevaba unos calzones guanteados, un jubón de lana y se cubría con la capa de piel de gato sombra que había conseguido en las montañas de la luna. La capa tenía un largo absurdo. Era para un hombre que lo doblara en estatura. Cuando no iba a caballo, la única manera de llevarla era envolverse en ella varias veces, lo que parecía una bola de pelo a rayas. Pese a todo, se alegraba de haber seguido el consejo. El frío húmedo de la larga cripta se metía hasta los huesos. Timett prefirió volver a subir al sótano en cuanto probó la temperatura que había abajo. Se encontraban en algún punto bajo la colina de Visenya, detrás del edificio del gremio de los alquimistas. Los muros de piedra húmeda tenían manchones de salitre y la única luz que les llegaba procedía de la lámpara de aceite, de hierro y cristal, que con tanta cautela llevaba Hylane, el piromante. Con cautela, desde luego, y con más cautela aún, hay que manejar estos frascos. Tyrion cogió uno para examinarlo. Era redondeado y rojizo, como un pomelo de barro. Para su mano resultaba un poco grande, pero sabía que en la de un hombre normal encajaría a la perfección. Las paredes eran muy finas, tan frágiles que le habían avisado para que no la apretara demasiado, ya que lo podía aplastar con el puño. Además, eran rugosas. Halain le explicó que era intencionado. Un frasco liso resbala de los dedos con mayor facilidad. Tyrion inclinó el frasco para ver su contenido, y el fuego valirio fluyó hacia el borde. Sabía que debía de ser de un color verde lobrego, pero con tan poca luz era imposible confirmarlo. «Está muy espeso», señaló. «Es por el frío, mi señor», dijo Hylane, un hombre demacrado de manos blandas y húmedas, y modales obsequiosos. Vestía una túnica a rayas negras y escarlatas con ribetes de marta, aunque la piel parecía bastante remendada y apolillada. Cuando se calienta la sustancia es más fluida, como el aceite de las lámparas. Sustancia era como los piromantes llamaban al fuego valirio. También se llamaban unos a otros sapiencia, cosa que a Tyrion le resultaba casi tan molesta como su costumbre de insinuar cuán vastos eran los conocimientos secretos que querían hacerle creer que tenían. En otros tiempos habían sido un gremio muy poderoso, pero en los últimos siglos los maestros de la ciudadela habían reemplazado a los alquimistas casi en todas partes. De la última orden solo quedaban unos pocos, y ya ni siquiera fingían ser capaces de transmutar metales, pero podían hacer fuego valirio. Tengo entendido que el agua no lo apaga. Es verdad, una vez se le prende fuego, la sustancia arde hasta que se agota. Más aún, se filtra en la ropa, la madera, el cuero y hasta el acero, y hace que también esos materiales ardan. Tyrion recordó al sacerdote Rojotoros de Myr con su espada llameante. Hasta una fina película de fuego valirio podía arder durante 1 hora. Después de cada combate, cuerpo a cuerpo, a Toros había que darle una espada nueva, pero Robert le tenía afecto y siempre se la proporcionaba de buena gana. ¿Por qué no se filtra también a través de la arcilla? Sí se filtra, mi señor, dijo Hylane. Bajo esta cripta hay otra donde almacenamos los frascos más antiguos, los de tiempos del rey Aerys. Le gustaba que los hicieran con forma de frutas. Eran frutas muy peligrosas, mi señor mano. Y están más maduras que nunca. No sé si me comprendes. Las hemos sellado con cera y hemos inundado de agua la cripta inferior, pero aún así, lo normal habría sido que las hubiéramos destruido. Pero durante el saqueo de desembarco del rey murieron muchos de nuestros maestros y los pocos acólitos que quedaron no tenían nivel suficiente para acometer esa tarea. Además, buena parte de las existencias que se prepararon para Aerys se perdieron. Solo hace un año que encontramos 200 frascos en un almacén situado bajo el gran septo de Baelor. Nadie recuerda cómo llegaron allí, pero no hace falta que te diga que el Septon Suprema estaba fuera de sí de pánico. Yo mismo me encargué de que se transportaran con todas las precauciones. Trabajamos solo de noche. Hicimos un trabajo excelente, no me cabe duda. Tyrion volvió a dejar el frasco con los demás que ocupaban toda la mesa en filas ordenadas, 4 en el fondo, desfilando hasta perderse en la penumbra subterránea. Y más allá había otras mesas, muchas. Esas frutas del difunto rey Aerys, ¿aún se pueden utilizar? Oh, sí, desde luego, pero con mucho cuidado, mi señor, con muchísimo cuidado. Con los años la sustancia se va volviendo más, como diría yo, caprichosa. Arde con la menor chispa. Un exceso de calor, los frascos se inflamarán. No deben exponerse a la luz del sol, ni siquiera por un breve espacio de tiempo.
Una vez se inicia el fuego en el interior, el calor hace que la sustancia se expanda de manera muy violenta y el frasco no tarda en saltar en 1000 pedazos. Si hubiera más frascos cerca, también estallarían. ¿Cuántos frascos tienes ahora mismo? Esta mañana el Sapiencia Munsiter me dijo que disponíamos de 7840. En esa cifra se incluyen los 4000 frascos de tiempos del rey Aerys, desde luego. ¿Nuestras frutas demasiado maduras? Halain asintió. El Sapiencia Maliart cree que podremos proporcionarlos los 10.000 frascos que prometimos a la reina. Yo opino lo mismo. El piromante parecía tan satisfecho con la perspectiva que a Tyrion le pareció obsceno. Si es que nuestros enemigos nos dan tiempo. Los piromantes mantenían en secreto absoluto su receta del fuego valirio, pero sabía que se trataba de un proceso largo y peligroso. Había dado por supuesto que la promesa de 10.000 frascos era una baladronada, como la de vasallo que jura reunir 10.000 espadas para su señor y el día de la batalla se presenta con 102. Si de verdad pudieran proporcionarnos 10.000, no sabía si debía sentirse encantado o aterrado. Puede que las dos cosas. Espero que vuestros hermanos de gremio nos estén dando una prisa improcedente, Sapiencia. No queremos 10.000 frascos de fuego valirio defectuoso, ni siquiera uno, y desde luego menos aún queremos que suceda una calamidad. No sucederá ninguna calamidad, mi señor mano. La sustancia la preparan acólitos en ciertas celdas de piedra sin ningún mobiliario. Luego un aprendiz recoge los frascos uno por uno en cuanto están listos y los baja aquí. Encima de cada celda de trabajo hay una habitación llena de arena. Se ha lanzado un hechizo protector sobre los suelos. Es poderoso. Al menor indicio de incendio en la celda de abajo, el suelo se desmorona y la arena lo apaga de inmediato, así como al descuidado acólito. Tyrion sabía que donde se había dicho hechizo debía entender truco. Le habría gustado inspeccionar una de aquellas celdas de techo falso para ver en qué consistía, pero no era el momento oportuno. Tal vez más tarde, cuando ganaran la guerra. Mis hermanos nunca se descuidan, insistió Highlain. Si puedo ser sincero. Por favor, la sustancia corre por mis venas, habita en el corazón de todo piromante. Respetamos su poder, pero los soldados comunes, pongamos por ejemplo, los que manejan una de las bombardas de la reina, en el fragor inconsciente de la batalla, el más pequeño de los errores puede provocar una catástrofe. Hay que tenerlo muy en cuenta. Mi padre le dijo lo mismo al rey Aerys, igual que su padre se lo dijo al anciano rey Jaehaerys. Pues parece que les hicieron caso, dijo Tyrion. Si hubieran quemado a la ciudad a estas alturas, yo me habría enterado. De modo que me recomiendas que tengamos cuidado. Mucho cuidado, matizó Highlain. Muchísimo. En cuanto a esos frascos de arcilla, ¿tienes existencias abundantes? Pues sí, mi señor. Gracias por vuestro interés. ¿Te importaría si me llevo algunos? ¿Unos miles? ¿Unos miles? O tantos como puedas darme sin que eso afecte a la producción. Entiende que te estoy pidiendo frascos vacíos. Hazlo llegar a los capitanes de cada una de las puertas de la ciudad. Así lo haré, mi señor. Pero, ¿para qué? Si me dices que me vista con prendas de abrigo, lo hago. Tyrion alzó la vista y le sonrió. Si me dices que tenga cuidado, pues, se encogió de hombros. Ya he visto todo lo que necesitaba. ¿Tienes la bondad de acompañarme a mi litera? Será un gran placer para mí, mi señor. Highlain alzó la lámpara y encabezó la marcha de regreso hacia las escaleras. Has sido muy amable al visitarnos. Nos haces un gran honor. Hacía mucho tiempo que la mano del rey no nos honraba con su presencia. El último fue Lord Rosard, y porque pertenecía a nuestra orden. Eso fue en tiempo del rey Aerys. El rey Aerys estaba muy interesado en nuestro trabajo. El rey Aerys les utilizaba para asar vivos a sus enemigos. Su hermano Jaime le había contado unas cuantas historias sobre el rey loco y sus amiguitos piromantes. Joffrey también estará muy interesado, no me cabe duda, y precisamente por eso pienso mantenerlo bien alejado de ustedes. Tenemos la esperanza de que algún día el rey visite en persona nuestro gremio. He hablado con vuestra regia hermana. Organizaríamos un gran banquete. A medida que ascendían, volvía a hacer calor. Su Alteza ha prohibido todos los banquetes hasta que no ganemos la guerra, ante mi insistencia.
El rey no considera apropiado que se organicen festines con platos exquisitos mientras su pueblo carece de pan. Un gesto muy tierno, mi señor. En ese caso, tal vez deberíamos ir algunos de nosotros a visitar al rey en la Fortaleza Roja. Podemos hacer una pequeña demostración de nuestros poderes, para distraer a Su Alteza de sus muchas preocupaciones, aunque sea solo por una noche. El fuego valirio no es más que uno de los temibles secretos que guarda nuestra antigua orden. Muchas y maravillosas son las cosas que podríamos mostrar. Se lo diré a mi hermano. Tyrion no tenía nada en contra de unos cuantos trucos de magia, pero ya era demasiado problemática la afición de Joff a hacer que los hombres lucharan a muerte. No iba a permitir que probase las posibilidades de quemarlos vivos. Cuando llegaron a la cima de las escaleras, Tyrion se quitó la capa de piel y se la colgó de un brazo. El gremio de alquimistas se reunía en un imponente edificio de piedra negra, de dimensiones increíbles, pero High lo guió por los pasillos laberínticos hasta que llegaron a la galería de las antorchas de hierro, una cámara larga y retumbante en que las columnas de fuego verde danzaban en torno a las columnas de metal negro de 7 metros de altura. Las llamas espectrales se reflejaban contra el pulido mármol negro del suelo y las paredes y se bañaban la estancia con un resplandor esmeralda. Tyrion se había sentido mucho más impresionado si no supiera que habían encendido las grandes antorchas de hierro aquella mañana en honor a su visita, y que las apagarían en cuanto las puertas se cerraran tras él. El fuego valirio era demasiado costoso para despilfarrarlo. Llegaron a la cima de las amplias escaleras curvas que salían a la calle de las Hermanas, casi al pie de la colina de Visenya. Se despidió de Hallyne y añadió hasta donde lo esperaba Timett, hijo de Timett, con una escolta de hombres quemados. Teniendo en cuenta su objetivo de aquel día, le había parecido que semejante escolta era lo más apropiado. Además, sus cicatrices infundían terror en los corazones de la chusma. En los tiempos que corrían era algo muy necesario. Tan solo hacía 3 noches que una turba se había congregado a las puertas de la Fortaleza Roja para pedir alimentos. Joff los recibió con una lluvia de flechas y hubo 4 muertos. Luego les gritó que tenían su permiso para comerse los cadáveres. Así nos ganamos más amigos. ¿Qué haces aquí? Tyrion se sorprendió al ver también a Bronn junto a su litera. Llevar tus mensajes, respondió Bronn. Mano de hierro te requiere con urgencia en la puerta de los dioses. No me ha dicho para qué, y también te han convocado para que vayas a Maegor. ¿Convocado? Tyrion sabía que solo una persona se atrevería a utilizar semejante palabra. ¿Qué quiere de mí, Cersei? Bronn se encogió de hombros. La reina ordena que vuelvas al castillo al momento y te reúnas con ella en sus habitaciones. El mensaje me lo dio ese mozalbete tu primo. Tiene 4 pelos encima del labio y ya se cree un hombre. 4 pelos y un título de caballero. No olvidemos que ahora es Ser Lancel. Tyrion sabía que Ser Jacelyn no lo haría llamar si no se tratara de un asunto importante. Más vale que vaya a ver qué quiere Bywater. Dile a mi hermana que me reuniré con ella cuando vuelva. No le va a hacer gracia, le advirtió Bronn. Mejor, cuanto más haga esperar a Cersei, más furiosa se pondrá, y la furia la vuelve tonta. La prefiero furiosa e idiota a serena y astuta. Tyrion tiró la capa doblada al interior de la litera y permitió que Timett lo ayudara a subir. La plaza del mercado, situada tras la puerta de los dioses, que en otros tiempos habría estado abarrotada de granjeros vendiendo sus cosechas, estaba casi desierta cuando Tyrion la cruzó. Ser Jacelyn lo recibió junto a la puerta y alzó la mano de hierro a modo de brusco saludo. Mi señor, ha llegado vuestro primo Cleos Frey. Viene de Aguas Dulces con un estandarte de paz. Trae una carta de Robb Stark. ¿Términos de paz? Eso dice. Mi querido primo, llévame con él. Las capas doradas habían confinado a Ser Cleos en una habitación sin ventanas de la caseta de guardia. Al verlo entrar, se levantó. Tyrion, cuánto me alegro de verte. Eso no me lo dice mucha gente. ¿Ha venido Cersei contigo? Mi hermana está ocupada con otros asuntos. Esta es la carta de Stark. La cogió de la mesa. Puedes marcharte, Ser Jacelyn. Bywater hizo una reverencia y salió. Me dijeron que entregara la oferta a la reina regente, dijo Ser Cleos cuando se cerró la puerta. Yo mismo lo haré. Tyrion echó un vistazo al mapa que Robb Stark había enviado junto con la carta. Todo a su debido tiempo, primo. Siéntate, descansa, estás muy delgado y ojeroso.
En realidad, su aspecto era aún mucho peor que eso. Sí, Ser Cleos se dejó caer en un banco. Las cosas van mal en la tierra de los ríos, Tyrion, sobre todo en torno al ojo de dioses y el camino real. Los señores de los ríos están quemando sus cosechas para rendirnos por hambre, y los forrajeadores de tu padre prenden fuego a todas las aldeas que toman, después de pasar por la espada a sus habitantes. Así era la guerra. A los plebeyos los masacraban mientras que a los de noble cuna los retenían para pedir rescate. Tengo que acordarme de dar gracias a los dioses por haber nacido Lannister. Pese al estandarte de paz, nos atacaron 2 veces. Ser Cleos se pasó una mano por el escaso cabello castaño. Eran lobos vestidos con armaduras, ansiosos de atacar a cualquiera que pareciera más débil que ellos. Únicamente los dioses saben en qué bando estaban al empezar todo esto. Ahora solo se defienden a ellos mismos. Perdí a 3 hombres y tengo el doble de heridos. ¿Qué noticias hay de nuestro enemigo? Tyrion volvió a concentrarse en los términos de la oferta de Stark. El chico no pide gran cosa, solo la mitad del reino, la liberación de nuestros cautivos, rehenes, la espada de su padre, sí, y a sus hermanas. Está en aguas dulces sin hacer nada, dijo Ser Cleos. Creo que teme enfrentarse a tu padre en el campo de batalla. Pierde hombres con cada día que pasa. Los señores de los ríos se han marchado, cada uno a defender sus tierras. ¿Será eso es lo que pretendía mi padre? Tyrion volvió a enrollar el mapa de Stark. Estos términos son inaceptables. ¿Consentirás al menos en intercambiar a las niñas de Stark por Tion o Willem? Preguntó Ser Cleos desesperado. No, dijo con un tono amable Tyrion, que recordó que Tion Frey era el hermano menor de Ser Cleos. Pero propondremos otro intercambio. Deja que lo consulte con Cersei y con el consejo. Te enviaremos de vuelta a Aguas Dulces con nuestra oferta. Era obvio que la perspectiva no le parecía nada satisfactoria. Mi señor, no creo que Robb Stark vaya a ceder. La que quiere la paz es Lady Catelyn, no el muchacho. Lo que quiere Lady Catelyn es recuperar a sus hijas. Tyrion se bajó del banco con la carta y el mapa en la mano. Ser Jacelyn se encargará de que tengas comida y fuego. Necesitas un buen descanso, primo. Enviaré a buscarte en cuanto sepamos algo más. Ser Jacelyn estaba en la muralla, vigilando el entrenamiento de varios cientos de nuevos reclutas. Eran muchos los que buscaban refugio en Desembarco del Rey, así que no faltaban hombres que quisieran unirse a la guardia de la ciudad, a cambio de una barriga llena y un lecho de paja en los barracones. Pero Tyrion no se hacía ilusiones acerca de cómo lucharían aquellos andrajosos si llegaba el momento de la batalla. Hiciste bien en enviar a buscarme, dijo Tyrion. Dejo a Ser Cleos en vuestras manos. Quiero que sea tratado con toda hospitalidad. Y su escolta quiso saber el comandante. Dales comida y ropas limpias, y envía a un maestre para que cure sus heridas. Bajo ningún concepto deben entrar en la ciudad. ¿Comprendido? No les sería de ninguna utilidad que las noticias de las condiciones en las que se encontraba Desembarco del Rey llegaran a oídos de Robb Stark en Aguas Dulces. Comprendido, mi señor. Una cosa más. Los alquimistas van a enviar un buen número de frascos de barro a cada una de las puertas. Quiero que los utilices para entrenar a los hombres que vayan a manejar las bombardas. Llena los frascos con pintura verde y que practiquen cargándolos y disparándolos. Si alguno se mancha de pintura, sustitúyelo de inmediato. Cuando dominen los frascos de pintura, llénalos con aceite para lámparas y que se entrenen para prenderles fuego y dispararlos mientras aún están encendidos. Cuando aprendan a hacerlo sin quemarse, estarán listos para el fuego valirio. Son medidas muy prudentes. Ser Jacelyn se rascó la mejilla con la mano de hierro, aunque no me gusta ese meado de alquimista. A mí tampoco, pero hago lo que puedo con lo que tengo. Una vez subido en su litera, Tyrion Lannister echó las cortinas y ahuecó el almohadón que tenía bajo el codo. Cersei iba a disgustarse cuando se enterase de que había interceptado la carta de Stark, pero su padre le había enviado allí a gobernar, no a complacer a su hermana. En su opinión, Robb Stark les había dado una oportunidad de oro. Dejaría que el chico esperase en Aguas Dulces soñando con una paz fácil. Tyrion le enviaría la respuesta con sus términos, en la que concedería al rey en el norte lo justo para mantenerlo esperanzado.
Ser Cleos se iba a dejar el huesudo culo Frey cabalgando ida y vuelta con ofertas y contraofertas, y mientras su primo Ser Stafford entrenaría al nuevo ejército que había reunido en Roca Casterly. Una vez estuviera listo entre Lord Tywin y él, podrían aplastar a los Tully y a los Stark. Ojalá los hermanos de Robert fueran igual de amables. Pese a lo lento de su avance, Renly Baratheon seguía arrastrándose hacia el noreste de su ejército sureño, y no pasaba una noche sin que Tyrion se acostara con el temor de despertar y enterarse de que Lord Stannis estaba subiendo por el Aguas Negras con toda su flota. Al parecer, tengo una buena cantidad de fuego valirio, pero aún así. El vocerío en la calle interrumpió sus reflexiones. Tyrion echó un vistazo cauteloso entre las cortinas. Estaban cruzando la plaza de los zapateros, donde se había reunido una multitud bajo los toldos de cuero para escuchar el discurso rimbombante de un profeta. La túnica de lana sin teñir, atada a la cintura con una cuerda de cáñamo, lo identificaba como miembro de los hermanos mendicantes. «¡Corrupción!», chillaba el hombre con tono agudo. «Ahí tienes la advertencia. Contempla el flagelo del Padre». Señaló la herida roja que rasgaba el cielo. Se había situado de manera que la colina alta de Aegon quedara justo detrás de él, y el cometa parecía suspendido sobre sus torres como un mal presagio. «Ha elegido un buen escenario», reflexionó Tyrion. «Estamos hinchados, abotargados, podridos. La hermana yace con el hermano en el lecho de los reyes, y el fruto de su incesto hace cabriolas por el palacio al son de la música que toca un monito tarado y diabólico. Las damas nobles fornifican con bufones y engendran monstruos. Hasta el Septon Supremo se ha olvidado de los dioses. Se baña en aguas perfumadas y engorda a base de alondras y lampreas mientras su pueblo se muere de hambre. El orgullo se antepone a la plegaria. Los gusanos gobiernan nuestros castillos. El oro lo es todo, pero se acabó. El verano pútrido se acaba y el rey putero ha caído. Cuando el jabalí lo destripó, un hedor espantoso ascendió hacia los cielos y de su barriga salieron 1000 serpientes hicientes. Señaló el cometa y el castillo con el dedo huesudo. Ahí tienes el presagio. Los dioses lo exigen a gritos. Purifíquense o serán purificados. Báñense en el vino de la pobredad o serás bañado en fuego. ¡Fuego! ¡Fuego!, repitieron otras voces. Pero los gritos burlones casi los ahogaron por completo. Aquello alegró a Tyrion. Dio orden de seguir adelante y la litera se meció como un barco en el mar agitado mientras los hombres quemados abrían camino. Con qué monito tarado y diabólico. Pero aquel miserable tenía razón en lo del Septon Supremo. ¿Cómo le había dicho el chico Luna hacía unos días? Un hombre tan piadoso que adora a los 7 con fervor extremo, imagina que siempre se sienta a la mesa, toma una comida en honor a cada uno de ellos. El recuerdo de la burla del bufón hizo sonreír a Tyrion. Se dio por satisfecho cuando consiguió llegar a la Fortaleza Roja sin más incidentes. Mientras subía por las escaleras hacia sus habitaciones, se sentía mucho más esperanzado que al amanecer. Tiempo. Lo único que necesito es tiempo para encajar todas las piezas. Una vez tenga hecha la cadena, abrió la puerta de la estancia. Cersei se apartó de la ventana con un airoso revoloteo de las faldas en torno a sus esbeltas caderas. ¿Cómo te atreves a desobedecer mis órdenes? ¿Quién te ha dado permiso para entrar en mi torre? ¿Tu torre? Es el castillo de mi hijo, el rey. Algo así me habían comentado. Tyrion no estaba contento. Crown lo iba a estar aún menos. Sus hermanos de la luna estaban de guardia aquel día. Da la casualidad de que iba a ir a verte. ¿De veras? ¿Dudas de mí? Tyrion cerró la puerta de golpe. Siempre y con motivo. Qué lástima. Añadió hacia la alacena y se sirvió una copa de vino. Hablar con Cersei le provocaba sed. Me gustaría saber en qué te he ofendido. Eres un gusano repugnante. Myrcella es mi única hija. ¿De verdad creías que te iba a permitir venderla como un saco de avena? Myrcella pensó. Vaya, vaya. El huevo se está incubando. A ver de qué color es el polluelo. ¿Cómo un saco de avena? Nada de eso. Myrcella es una princesa. Muchos te dirían que nació para esto. ¿O acaso tenías intención de casarla con Tommen? La mano de Cersei fue como un látigo. Le hizo sonar la copa de vino que se derramó por el suelo. Seas o no mi hermano, haré que te arranquen la lengua. Yo soy la regente de Joffrey, no tú, y digo que Myrcella no será entregada a ese príncipe de Dorne.
como fui entregada yo a Robert Baratheon. ¿Por qué no? Tyrion se sacudió el vino de los dedos y suspiró. En Dorne estaría mucho más segura que aquí. ¿Eres así de ignorante o solo perverso? Demasiado bien sabes que los Martell no tienen motivos para querernos bien. Tienen todos los motivos del mundo para detestarnos. Pese a todo, creo que accederán. El rencor del príncipe Doran contra la casa Lannister solo se remonta a una generación, mientras que su pueblo ha estado en guerra contra Bastión de Tormenta y Alto Jardín desde hace 1000 años. Y Renly ha dado por supuesta la fidelidad de Dorne. Myrcella tiene 9 años y Tristan Martell 11. He propuesto que se casen cuando mi sobrina tenga 14 años. Hasta entonces seré invitada de honor en Lanza del Sol, bajo la protección del príncipe Doran. Será su rehén, dijo Cersei con los labios apretados. Será su invitada de honor, insistió Tyrion, y sospecho que Martell tratará a Myrcella mucho mejor de lo que Joffrey ha tratado a Sansa Stark. Tengo intención de enviar con ella a Ser Aris Ockhart. Tendrá como escudo juramentado a un miembro de la Guardia Real. Así nadie olvidará quién es ni qué es Myrcella. De gran cosa le servirá ser Aris si Doran Martell decide que la muerte de mi hija es la venganza por la de su hermana. El honor de Martell no le permitirá matar a una niña de 9 años, y menos a una chiquilla tan dulce e inocente como Myrcella. Mientras esté en su poder, tendrá la seguridad de que mantendremos nuestro compromiso, y los términos son demasiado deseables para que los rechace. Myrcella no es más que una pequeña parte del trato. También le he ofrecido al asesino de su hermana un asiento en el consejo, unos castillos de las marcas. Es demasiado. Cersei paseó por la habitación como una leona inquieta, sus faldas ondulando con cada movimiento. Has ofrecido demasiado y sin mi autorización ni mi consentimiento. Estamos hablando del príncipe de Dorne. Si le hubiera ofrecido menos, me habría escupido a la cara. Es demasiado, insistió Cersei, volviéndose de nuevo hacia él. ¿Qué le habrías ofrecido tú? ¿El agujero que tienes entre las piernas? Preguntó Tyrion también furioso. En aquella ocasión vio venir la bofetada. Fue tan violenta que le crujió el cuello. Mi querida, queridísima hermana, dijo, te prometo que ha sido la última vez que me golpeas. No me amenaces, hombrecillo, replicó su hermana riéndose. ¿Crees que estás a salvo porque tienes una carta de nuestro padre? No es más que un trozo de papel. Eddard Stark también tenía un trozo de papel, y mira de qué le sirvió. Eddard Stark no tenía la guardia de la ciudad, pensó Tyrion, ni mis clanes, ni los mercenarios que ha contratado Bronn. Yo sí. Oh, eso esperaba. Había confiado en Varys, en Ser Jacelyn Bywater, en Bronn. Seguro que Lord Stark también se había hecho ciertas ilusiones. Pero no dijo nada. Un hombre inteligente no echaba fuego valirio a un brasero. En lugar de eso se sirvió otra copa de vino. ¿Crees que Myrcella estará muy segura aquí si cae desembarco del rey? Renly y Stannis clavarán su cabeza en una pica, al lado de la tuya. Y entonces Cersei se echó a llorar. Tyrion Lannister no se hubiera quedado más atónito si Aegon el Conquistador en persona hubiera irrumpido en la estancia en aquel momento, a lomos de un dragón y haciendo juegos malabares con tartas. No había visto llorar a su hermana desde los tiempos en que eran niños, en Roca Casterly. Dio un paso hacia ella con torpeza. Si tu hermana llora, se supone que tienes que consolarla. Pero era Cersei. Fue ponerle la mano en el hombro, dubitativo. No me toques, sisió ella, apartándose. Aquello no debería haberle dolido, pero le dolió, y más que ninguna bofetada. Con el rostro congestionado, tan furiosa como triste, Cersei trató de recuperar el aliento. No me mires. No se te ocurra mirarme. Tú no. No pretendía asustarte. Tyrion le dio la espalda con cortesía. Te prometo que a Myrcella no le va a pasar nada malo. Mentiroso, dijo ella. No soy una niña a la que se pueda tranquilizar con promesas vanas. También me dijiste que liberarías a Jaime. ¿Dónde está? Supongo que en aguas dulces, a salvo y bien vigilado hasta que se me ocurra la manera de liberarlo. Yo tendría que haber nacido hombre. Cersei sorbió por la nariz. Así no necesitaría de ninguno de ustedes. No habría permitido que sucedería nada de esto. ¿Cómo es posible que Jaime se dejara capturar por ese chico? Y nuestro padre. Confíe en él. Estúpida de mí. ¿Y dónde está ahora que lo requiero? ¿Qué hace? ¿La guerra? Desde detrás de los muros de Harrenhal. Bufó, despectiva. Curiosa manera de luchar. Se parece mucho a esconderse. Las apariencias engañan.
¿Cómo lo llamarías tú? Nuestro padre está sentado en un castillo, Robb Stark está sentado en otro, y ninguno de los dos hace nada. Hay maneras y maneras de estar sentado, señaló Tyrion. Los dos esperan que el otro haga un movimiento, pero el león permanece inmóvil en equilibrio con la cola tensa, mientras que el cervatillo está paralizado por el miedo, con las entrañas hechas gelatina. Se mueva hacia donde se mueva, el león caerá sobre él, y lo sabe. ¿Y estás seguro de que nuestro padre es el león? Lo pone en todos nuestros blasones, contestó Tyrion con una sonrisa. Si el prisionero fuera nuestro padre, dijo ella haciendo caso omiso de la broma, Jaime no se habría quedado sentado sin hacer nada, eso te lo aseguro. En ese caso, Jaime estaría perdiendo su ejército contra los muros de aguas dulces. Nunca ha tenido paciencia, igual que tú, mi querida hermana. No todos somos tan osados como Jaime, pero hay otras maneras de ganar una guerra. Harrenhal es fuerte y su situación es perfecta, mientras que Desembarco del Rey no lo es. Eso lo sabemos muy bien los dos. Mientras nuestro padre juega al león y al cervatillo con Stark, Renly marcha por el camino de las rosas. Puedes llegar a nuestras puertas en cualquier momento. La ciudad no caerá en un día. Harrenhal no es tan lejos, y por el camino real la marcha sería rápida. Antes de que Renly terminara de preparar las máquinas de asedio, nuestro padre lo sorprendería por la retaguardia. Su ejército sería el martillo y los muros de la ciudad el yunque. Me parece una imagen encantadora. Los ojos verdes de Cersei se clavaron en él desconfiados, pero al mismo tiempo hambrientos de la seguridad con la que estaba alimentando. Y si Robb Stark se pusiera en marcha, Harrenhal está cerca de los vados del Tridente, de manera que Roose Bolton no podría llevar su ejército norteño a reunirse con el del joven lobo. Stark no puede marchar contra el Desembarco del Rey sin antes tomar Harrenhal, y no tendría fuerzas para ello ni con la ayuda de Roose Bolton. Tyrion ensayó su sonrisa más conquistadora. Y mientras nuestro padre se alimenta de las tierras del río y nuestro tío consigue nuevas tropas de la roca. ¿Cómo sabes todo eso? Cersei lo miró con desconfianza. ¿Te contó nuestro padre sus intenciones antes de enviarte aquí? No, he mirado un mapa. Así que todo lo que me has contado no es más que un producto de tu grotesca cabeza, Nomo. Se volvió desdeñosa. Mi querida hermana, replicó Tyrion, si no estuviéramos en posición de vencer, ¿para qué nos iban a pedir la paz los Stark? Le mostró la carta que había llevado Ser Cleos Frey. El joven lobo nos ha enviado sus términos. Son inaceptables, claro, pero por algo se empieza. ¿Quieres echarle un vistazo? Sí, en un instante volví a ser toda regia. ¿Cómo es que tienes tú la carta? Deberían habérmela entregado a mí. ¿Para qué sirve una mano si no es para tenderte las cosas? Tyrion le entregó la carta. Las uñas de Cersei le habían arañado el rostro y le escocía la mejilla, pero no se podía decir que aquello desmejorase mucho su aspecto. Que me arranque media cara a zarpazo si quiere. Será un precio bajo a cambio de que exceda el matrimonio con el de Dorne. Lo tenía al alcance de la mano, lo presentía. Y también cierto conocimiento sobre un informador. Pero bueno, aquello era la guinda del pastel.